la bienvenida a María Alejandra Greve, exdirectora de Educación Pública del Ministerio de Educación de Chile, con más de 25 años de experiencia en educación y en la implementación de proyectos de mejoramiento de la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Es profesora de Historia, Geografía y Educación Cívica de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Gestión de la Calidad de la Educación de la Universidad de los Andes. María Alejandra nos presentará su experiencia denominada Infraestructura Escolar como complemento de un modelo integrado y sistémico. Bienvenida, María Alejandra. Bueno, lo primero es poder saludarlos a todas y a todas, agradecer la invitación a la Fundación Barcos y felicitarlos por esta iniciativa. Tal como conversábamos hoy día en la mañana temprano, es un tema que generalmente no está puesto ni en los seminarios, ¿no es cierto?, ni en los congresos cuando hablamos de educación. Hablamos de innovación, hablamos de convivencia escolar. Hoy día fuertemente hablamos de aprendizaje socioemocional y se nos olvida que esta es una condición que es clave, ¿no es cierto?, para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro de la sala de clase y dentro de nuestras escuelas. Lo que yo hoy día voy a tratar de compartir con ustedes en estos 20 minutos es la experiencia que me ha tocado a mí personalmente siendo profesora, en los últimos 3 años de poder liderar la Dirección Nacional de Educación Pública en Chile. Por lo tanto, mi mirada es desde la pedagogía, es desde lo que significa ser educador y cómo desde ahí me tocó trabajar diseñando políticas públicas y de qué forma pudimos avanzar durante este tiempo y estos, yo diría este tiempo, pero voy a tomar un poquito más hacia atrás, de lo que ha sido el avance en Chile de los espacios principalmente educativos. ¿Por qué le puse este título a esta pequeña charla, ¿no es cierto?, o ponencia que quiero hoy día poder transmitirles y contarles la experiencia a ustedes? Porque tengo el convencimiento de que la única forma de poder avanzar y de poder mejorar lo que hoy día ocurre en nuestras escuelas, colegios y en nuestra educación es teniendo una mirada integrada. Nosotros sabemos hoy día, porque no solamente la evidencia lo señala, sino que todo nos dice que es así, que todo afecta a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, todo lo que ocurre a su alrededor, de alguna forma, les afecta. Y eso lo hemos sabido fuertemente en los últimos años con todo lo que ha sido el aporte de la neurociencia, de cómo aprende el cerebro, y cómo eso hoy día lo podemos poner a disposición, ¿no es cierto?, de lo que ocurre en nuestros espacios educativos. Por lo tanto, la mirada tiene que ser integral y la mirada tiene que ser sistémica. Pero yo quiero hacer una bajada a esto. ¿Qué es lo que es? ¿De qué deberíamos hablar? Porque finalmente sabemos que el lenguaje crea realidades. ¿Deberíamos hablar de infraestructura escolar o de espacios educativos? Ambos conceptos son correctos. Si nos paramos, ¿no es cierto?, desde la arquitectura, desde la construcción, hablamos de infraestructura escolar. Pero si hablamos y le ponemos pedagogía y hablamos desde educación, tenemos que hablar de espacios educativos. ¿Y esto qué nos dice? Que tenemos que avanzar de la mano. La arquitectura necesita de la pedagogía y la pedagogía necesita de la arquitectura y del diseño. Ambas cosas no pueden ir separadamente, tienen que ir de la mano. Se tienen que complementar. ¿Cuál es el contexto que quiero poner? Esto. Es clave poder hacer una línea de tiempo. Yo aquí preguntaba, ¿no es cierto?, si ustedes también tienen ciclos políticos cada 4 años. Son ciclos políticos que al final nos hacen hacer y diseñar políticas de gobierno y no políticas de Estado. Las políticas de Estado muchas veces en nuestros países latinoamericanos son excepcionales. No es el caso de Finlandia, no es el caso de otras realidades que vemos en donde hay política de Estado. ¿Qué significa? Que independiente del gobierno de turno, traspasa la política.
¿Y por qué esto es tan importante? Porque en educación, al menos todos los que trabajamos en educación, sabemos que los procesos educativos son a largo plazo, no son a corto. Y si cada 4 años estamos cambiando y estamos, ¿no es cierto?, cambiando los focos, es muy difícil que se logre asentar. Las políticas educativas están siempre a nivel macro. La gracia, y alguien lo dijo acá, ¿no es cierto?, lo partieron diciendo, si no me equivoco fue la persona que inauguró, se produce en la implementación, en el cómo. Es ahí donde, ¿no es cierto?, muchas veces tenemos que poner los aciertos. Si yo miro un poco lo que ha pasado en Chile, ¿no es cierto?, en los últimos años, anterior al año 2018, y yo me voy a volver un poquito hacia el 2012-2013 y van a entender por qué, hemos tenido distintas políticas de gobierno que apuntan al mejoramiento de la infraestructura. ¿Por qué? Porque sí, hay una claridad de que para poder tener calidad, para poder tener equidad en educación, significa que cualquiera que esté a cargo, sea de una institución escolar o de, ¿no es cierto?, un ministerio de educación o esté haciendo o diseñando políticas públicas, tiene que tener claro que siempre hay que ir creando, ¿ya?, y favoreciendo, ¿no es cierto?, las condiciones para que el proceso de enseñanza-aprendizaje se pueda dar. En todas estas políticas que hay acá, siempre hay un foco que se ha mantenido desde el año 2013 en adelante. Es mejorar las condiciones de infraestructura, principalmente de deterioro y precariedad que tienen nuestros establecimientos educacionales. ¿Y por qué 2012-2013? Porque es el punto de partida, es donde está el diagnóstico, es cuando se hace el primer catastro de infraestructura nacional a nivel de nuestro país. De esta línea de tiempo, ¿qué cosas son importantes? Chile hoy día está en materia de educación iniciando una reforma desde el año 2018 en adelante de un cambio estructural en la forma de gestionar la educación pública, que es la creación de la nueva educación pública, ahí está puesta, ¿no es cierto?, la ley 21.040, que está traspasando la administración de la educación desde los municipios hacia unas nuevas instituciones que se llaman servicios locales de educación, que algo van a tener que ver en esta exposición. Y hay una primera estrategia nacional de educación pública que tiene lineamientos, que tiene objetivos, y uno de los objetivos fundamentales que tiene es hacerse cargo de la realidad de la infraestructura, es decir, crear espacios y todas las condiciones que se necesiten para que se pueda alcanzar la equidad, igualdad y calidad a nivel de educación. ¿Qué insumos tenemos cuando miramos infraestructura o cuando miramos las políticas, ¿no es cierto?, o la experiencia de Chile? Aquí creo que Peter Barrett lo dijo clarísimamente, tenemos mucha investigación. Aparte tenemos un diagnóstico, tenemos un programa y tenemos un plan que ya fue evaluado y tenemos resultados concretos. Aquí yo voy a pasar muy rápido porque creo que Peter Barrett hizo bastante acento en esto, ¿no es cierto? Hay distinta investigación sobre esto. Cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de convivencia escolar, cuando hablamos de violencia escolar, encontramos mucha investigación. Solamente yo tengo una pregunta de fondo acá. Si tenemos investigación en donde se señala que hay variables clarísimas, ¿no es cierto?, que en los estudios, en las distintas investigaciones que se han hecho, influyen o afectan los aprendizajes, ¿por qué cuando hablamos de malos resultados o hablamos de problemas en los resultados, no señalamos y no relevamos esta como una variable importante? Aquí, claridad, ¿no es cierto? Aquí es bien claro este estudio y esta investigación. Hay una relación con el aprendizaje de las matemáticas y del lenguaje, sobre todo en los primeros años, en el diseño de las aulas. Den una vuelta, todos aquellos, ¿no es cierto?, que saben de educación. Cuando nos preguntamos, sobre todo hoy día, en el caso de Chile, post pandemia, el porcentaje de niños que no han aprendido a leer y escribir y obviamente no tienen las habilidades básicas de matemáticas son múltiples. Preguntémonos cuántos en las respuestas esta variable ha estado puesta sobre la mesa. Y sí tiene algo que decir. Nuestras escuelas estuvieron cerradas 2 años. Ustedes saben que Chile fue de los países que tuvo más
tiempo las escuelas cerradas. Si hablamos de mantención, si hablamos de aire, si hablamos de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Abrimos las escuelas, volvieron los niños, igual no aprendieron. La pregunta que deberíamos hacernos es qué pasó y por qué esta variable no está puesta hoy día, ¿no es cierto?, en la discusión. Lo segundo, la escuela de salud, también lo mencionó Peter Barrett de la Universidad de Harvard, señala las escuelas saludables, habla de todo lo que sabemos. Ustedes saben que uno de los estudios que nosotros hicimos cuando partimos con los primeros servicios locales de educación, le preguntamos a los niños, niñas y jóvenes de uno de los servicios locales del sur, del sector de Araucanía, les preguntamos específicamente qué había pasado, si tenían algo que decirnos, qué habían visto antes y después. Y lo primero que nos dijeron era que el gran problema que tenía esta reforma o que tenía esta transformación o que tenían los servicios locales de educación era que ellos ahora pasaban mucho frío. La razón es una razón bien específica que tiene que ver que en el fondo anteriormente se compraba leña de una forma y posteriormente al ser servicio público ya no se puede ir a comprar leña al señor de la esquina. Por lo tanto, se acabó la leña y los niños realmente pasaron frío. El tema es la consecuencia de eso. Obviamente, los niños igual no aprendieron. Otra investigación nos vuelve a señalar lo mismo y afirma nuevamente, y lo han señalado acá, ¿no es cierto?, los expositores. Hay un tema con el confort, hay un tema con la innovación. Se ve el tema de los espacios flexibles, multifuncionales, sobre todo hoy día, ¿no es cierto?, de cara y mirando el desarrollo de habilidades del siglo XXI, cuáles son esas características de que esas aulas deberían tener. Hablamos del diseño de las aulas. Me llamó enormemente la atención y no tanto, diría yo, porque es conversación que constantemente tengo con los niños en terreno. Ninguno habló de las aulas cuando les preguntaran cómo soñaban su escuela o cómo soñaban su colegio. No sé si se dieron cuenta. Nadie dijo, habrá sido una muestra de 4, pero ninguno dijo que quería un aula con más luz, menos luz, con asientos rojos, amarillos, que se dieran vueltas o con mesas redondas. Hablaron de otro tipo de cosas. Señalaron escuelas grandes, señalaron espacios abiertos, señalaron huertos, señalaron otras cosas. Interesante. ¿Cuál es la conclusión que a mí me parece relevante hoy día de la investigación? Que sí hay que tenerla en consideración, sobre todo cuando diseñamos espacios educativos. Bueno, primero, obviamente que el diseño, ¿no es cierto?, y las condiciones del ambiente en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, sí algo tiene que decirnos, ¿no es cierto?, y que los criterios que tenemos que tener en cuenta existen, no es que no existan, ¿ya? Tienen que estar en consideración. Segundo, que la calidad de la infraestructura, baños, bibliotecas, etcétera, se encuentran sí asociadas, ¿no es cierto?, al aprendizaje. Más o menos, sí, hay evidencia que nos dice que sí. Tercero, dignidad y equidad. Esto es clave, sobre todo en los contextos vulnerables. Solamente para ponerles otro ejemplo, una de las primeras cosas que hicimos desde la Dirección de Educación Pública a raíz de los datos que teníamos fue iniciar el mejoramiento de los servicios higiénicos. Todos los baños, cambiamos todos los baños. Cuando llegábamos a las escuelas, los niños me decían, venga a conocer mis baños, son como los baños del mall. La primera vez que me lo dijeron, son como los baños del mall, me quedé pensando. Baños del mall. Bueno, ¿dónde está la dignidad? La escuela entrega, sobre todo en estos sectores, esa experiencia de dignidad. Es ahí, en la escuela, donde ese niño, ese joven, debe experimentar la dignidad porque en su casa no la experimenta. Es así de importante. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento y todo aquello que requiere el espacio educativo para nosotros, desde la educación pública y como Ministerio de Educación, ha sido algo prioritario y fundamental. Diagnóstico, siempre hay un punto de partida y hay que tener un punto de partida con datos.
Nuestro punto de partida fue el primer catastro que se hizo a nivel nacional el año 2012-2013. El próximo año se repite este catastro ya con otro tipo de tecnología. Y obviamente abarcó, tal como ustedes lo miran ahí, más del 90% de los establecimientos educacionales del sector público municipal en Chile. Y esos son los datos de inversión que se los quiero mostrar un poquito más adelante. Pero ¿qué es lo importante? ¿Cuál fue el cálculo que nosotros hicimos en su momento? Dijimos, si tenemos X, que está dado por reglamento, que está dado por decreto, que está dado por una ley para invertir anualmente en infraestructura, de acuerdo a los datos obtenidos y manteniendo ese fee anual de inversión en infraestructura pública de mejoramiento, nos demoraríamos alrededor de 45 años en resolver la totalidad de los problemas de infraestructura que tenían o que tienen nuestros establecimientos educacionales, sobre todo en materialidad precaria y deterioro. Ya, sin considerar, obviamente, los costos, lo más probable es que si hiciéramos esta proyección post-pandemia con el alza de los costos, le aseguro que sería bastante más. Esto era la realidad el año 2012-2013, solo para que tengan una idea, ¿no es cierto? Yo estaba viendo lo de ustedes acá y nosotros tenemos muchos puntos en común y muchas semejanzas en muchas cosas. Ahí está. Ahí está. Esos son los problemas que arrojó en ese momento el catastro. Y la conclusión fue la siguiente en ese momento. Bueno, el total más del 90%, un deterioro promedio nacional de un 20,7%, principalmente en los servicios higiénicos, pero si bien hay un 20%, existe un 43% de establecimientos que superaban ese porcentaje. Y el déficit generalmente, ¿no es cierto?, era mucho mayor en los sectores rurales que en los sectores urbanos. ¿Qué fue lo que hicimos? Dijimos, bueno, tenemos un punto de partida, hay datos, hay proyecciones, hay recursos, ¿cómo hacemos un uso eficiente de esos recursos? Se diseñó un programa que ya ha sido evaluado por la Dirección Nacional de Presupuesto para saber cuál ha sido el impacto y tuvimos que hacer bastantes ajustes en eso. Y que tenía, ¿no es cierto?, como objetivo mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento. Tenía 3 grandes componentes: un sistema de gestión de infraestructura que en el fondo garantiza de alguna forma que se vuelva a repetir un catastro nacional. Renovación de infraestructura, y se tomó, ¿no es cierto?, un índice de deterioro para decir, bueno, porque ese es el gran problema, uno tiene recursos, múltiples necesidades, bueno, ¿por dónde se parte? ¿Y cómo se hace objetivo? ¿Ya? Y nueva infraestructura. Una cosa es mejorar, hacerse cargo de la mantención, y yo diría que es de los problemas más típicos, ¿no es cierto?, y más críticos que hay, porque la mantención es un tema. Y gran parte del deterioro que nosotros teníamos en ese momento se debía a la falta de mantención. Entonces, hoy día una línea de trabajo que hay y un foco es esa, es hacerse cargo de la mantención, porque es una forma de prevenir, porque si no esto sigue aumentando, ¿ya? Y nueva infraestructura, que eso implica el construir nuevos establecimientos, ¿ya? Son cosas distintas. Y este fue el programa de infraestructura reformado para la educación pública del siglo XXI, tal cual como está acá. Nosotros trabajamos con convocatorias, hay un Fondo Nacional de Infraestructura que se asigna, ¿no es cierto?, a estas convocatorias que hacemos, que son convocatorias ampliadas, en donde los municipios pueden presentar sus proyectos y en función de ciertos criterios objetivos se van asignando los recursos. Y otro tipo de convocatorias que tiene que ver, que se llaman de reposición, ¿no es cierto?, que apuntan a la nueva infraestructura. Pero teníamos que bajar el programa y para eso hicimos planes, ¿ya? Hacia dónde dirigir los esfuerzos y recursos, y ese plan le pusimos mejor espacio, mejor educación, ¿ya? Mejor espacio, para poder tener una mejora en la educación. Ustedes tienen algo parecido, hablan de calidad, espacio y calidad, una cosa así. ¿Cuáles son los ámbitos que tiene este plan? El ámbito es inclusión,
aulas funcionales, aulas colaborativas, eficiencia energética, conservación y mantenimiento y reconocimiento oficial, que sería como normalización. Una de las cosas que nosotros tenemos es una cantidad importante de escuelas que no tienen reconocimiento oficial. Aquí no sé cuál fue el nombre que se les llama, pero es muy parecido, ¿no es cierto?, que no están certificadas. Por lo tanto, no reciben subvención del Estado si no tienen reconocimiento oficial, porque no existen. Y por otra parte, tampoco se puede invertir en ellas, en mejoramiento de infraestructura, porque no están, porque no son reconocidas. Por lo tanto, la línea de normalización es parte de este plan. Reposición en todo, ¿no es cierto?, lo que sea optimización e innovación, emergencia. Tenemos toda una línea de recursos por si se quema una escuela, por si se inunda una escuela y hay que hacerla, ¿ya? Un plan de tecnologías, ¿no es cierto?, importantes de innovación, equipamiento y Liceo Bicentenario, que es un programa de gobierno que apunta, ¿no es cierto?, a tener liceos que son reconocidos por su excelencia. Este fue el resultado de estos años. A mí lo que más me importa acá, más que quedarnos por la cantidad de millones de dólares que podemos haber invertido, que obviamente han sido muchos y hemos ido aumentando los recursos, es el segundo punto. Nosotros logramos el año 2018, mediante un decreto, asignar criterios objetivos de asignación de recursos, ¿ya? Es decir, ¿por qué yo sí y por qué yo no? ¿Qué es clave? ¿Por qué les digo esto? Porque la infraestructura es lo primero que se ve y cortar cinta es muy tentador. Por lo tanto, para que esa asignación de recursos fuera capaz de ir mejorando los problemas que habíamos detectado en el catastro del año 2012-2013, se establecieron criterios objetivos. Y el primero que ustedes ven ahí es el grado de deterioro. El segundo tiene que ver con la vulnerabilidad, que es un índice, ¿no es cierto?, que son los niños más vulnerables, que tienen mayor carencia. Segundo, el nivel educativo y la modalidad educativa. Y tercero, y cuarto, la ruralidad. Eso está en ponderación, por lo tanto, proyecto que se presente tiene que tener tiene que cumplir estos 4 criterios, ¿ya? Y el año de pandemia hicimos una convocatoria especial, distinta, que le pusimos Yo confío en mi escuela, porque no sé si a ustedes les pasó acá, pero en el momento que salieron los protocolos para abrir las escuelas, nos encontramos que las escuelas no tenían los recursos para cumplir esos protocolos. Por lo tanto, hicimos una convocatoria especial, se incluía hasta la señalética, hasta el mejoramiento de los baños, el tema de la ventilación cruzada, por ejemplo, en la sala las ventanas no se podían abrir por el tipo de ventana que existía, tenían reja, no se podían abrir, las puertas se abrían para el otro lado, bueno, y hartos ejemplos que les puedo dar. Por lo tanto, se hizo una convocatoria para que los sostenedores pudieran postular y pudieran cumplir con esos protocolos que se necesitaban, ¿no es cierto?, para poder abrir nuestras escuelas. Eso es como ha ido aumentando. Esto solamente les puse el gráfico porque hay inversión en recursos, ¿ya? Desde el año 2018 al año, hay un aumento importante en recursos de infraestructura. Esos son los principales focos, van en la línea de todo lo que han dicho acá. Nada distinto a lo que dijo Peter Barrett, a lo que comentó, ¿no es cierto?, el caso de Finlandia, que son los estándares con que hoy día, ¿no es cierto?, se debe construir o se debe edificar. Tanto a nivel de condiciones higiénicas, todo lo que implica salubridad, está todo incluido acá, temperatura, LED, todo lo que hoy día nosotros consideramos que es fundamental y que obviamente va en la línea de lo que se está haciendo. Y estos son los principales, aquí hay algunos ejemplos, pero lo más importante, yo les diría, de las cosas que hemos logrado hacer es que los proyectos de conservación sean integrales, de mejoramiento sean integrales. Si yo voy a arreglar los patios, sea capaz de tener esa mirada en conjunto entre el arquitecto, el constructor y el equipo directivo de ese establecimiento, de qué más necesito mejorar en esa escuela. Por eso la mirada es integral. Si entro por los baños, bueno, mejoro los baños, el patio, hay un problema en el laboratorio,
etc. Hacia allá nos hemos dirigido. Y eso es lo que ustedes ven ahí, un jardín infantil. Les puse, las fotos son jardines que yo conozco, cómo estaban antes en su minuto y cómo quedaron posteriormente. ¿Ya? Por eso ustedes ven ahí mejoramiento de baños, patios, infraestructura, antes y después. ¿Ya? ¿Cómo vamos avanzando en esto? Este es otro proyecto de la 8ª región, y ahí en el fondo se considera habitabilidad, eficiencia energética, reparación de servicios higiénicos, habitación de las aulas, adaptadas a la pedagogía del siglo XXI. Mirada integral, no solamente baños, no solamente focalizado. ¿Por qué esto es importante? Porque se amplía mucho la cantidad de sostenedores que pueden postular. Porque si antes nosotros abríamos convocatorias solamente para mejorar, por ejemplo, servicios higiénicos, podían participar solamente aquellos establecimientos que tenían problemas en servicios higiénicos. Y solamente se mejoraban los servicios higiénicos. Daba lo mismo que el techo se estuviera cayendo a pedazos. Hoy día la mirada es completa de esa escuela mientras cumpla con esos 4 criterios mencionados anteriormente. Ahí tienen otra. Esta es de un proyecto que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet, que son las escuelas P15, escuelas escandinavas, que se hacen en el sector de la Araucanía, cambian constantemente. ¿Qué pasa acá? Que es algo que también deberíamos poner acá en la mesa de reflexión. Hacemos espacios tremendamente innovadores, pero nos olvidamos que aquellos que van a ocupar los espacios no se les instalaron las capacidades ni se les preparó para ocupar esos espacios. Por lo tanto, siguen haciendo clases igual, con muchas mejores condiciones, ¿no es cierto?, cumpliendo todos los estándares, pero no adaptando ni la metodología ni lo que ocurre dentro de la sala de clase a estos espacios. Esa es otra también de las escuelas P15. Y el gran tema, nosotros hicimos una alianza con el Ministerio de Energía para, ¿no es cierto?, todo lo que sea los sistemas fotovoltaicos en los jardines infantiles, y hemos avanzado rápidamente en el uso de la energía. ¿Cuáles son los principales logros para poder ir cerrando? Bueno, primero la implementación, ¿no es cierto?, de los criterios de asignación de recursos, que ya se los mencioné. Segundo, estas convocatorias abiertas, integrales, que permiten, ¿no es cierto?, aumentar la cantidad de proyectos que se van a mejorar. La implementación de una plataforma de postulación. Antes se hacía en papel, aunque uno no lo creyera, se tenían que mandar los papeles, etcétera. Hoy día hay una plataforma en línea, ¿ya? Y los estándares de calidad. ¿Qué hicimos? Una de las cosas que nos mencionaron la Dirección Nacional de Presupuesto cuando evaluó este programa, nos dijo 3 cosas importantes. Una, focalicen los recursos. Focalicen los recursos. Segundo, aumenten el impacto. Tercero, instalen capacidad. Asistencia técnica, que ellos le llamaron, a aquellos que tienen que trabajar en regiones haciendo estos recursos. Por lo tanto, lo que hicimos, para partir, independiente que esto va acompañado de asistencia técnica, sistematizar en pequeños documentos cada una de las cosas que hoy día se requería, ¿no es cierto?, que debían tener las construcciones o el desarrollo de la infraestructura. Conservación integral. Una sola cosa ahí, bueno, creo que ahí está. ¿Cuáles son los desafíos? Primero, esto. Si hoy día hablamos de innovación, en todas partes se habla de innovación. En todas partes. Ustedes tienen acá un ejemplo que vi hace poco de un colegio que se puede llamar Santa María del Mar, creo, que tiene todo un proyecto de innovación de hace bastante tiempo. Y uno de los tópicos que ellos ocupan y señalan con bastante profundidad es lo que hicieron con los espacios educativos. Hoy día necesitamos espacios educativos que miren la innovación del siglo XXI, que sean flexibles, que permitan diversidad. Si nosotros decimos que las escuelas son el reflejo de la sociedad, esas escuelas no deberían ser adentro, diferentes, distintas. Si nosotros decimos que nuestros niños, jóvenes, adolescentes, aprenden de una forma distinta y somos todos diferentes, ¿eso no se debería reflejar en el espacio que diseñamos? Si hoy día decimos, post pandemia, que en
que la escuela salió, ¿no es cierto? Tuvo que salir, llegó a los hogares, pero que en todas partes se aprende, todos los espacios tienen que estar al servicio del aprendizaje. Eso no se debería ver cuando entramos a una escuela. ¿Qué vemos nosotros como adultos cuando entramos? Homogeneidad, flexibilidad, diversidad, colores, ambientes distintos. Hay ejemplos interesantes hoy día, yo diría, a nivel del mundo, donde esto sí se ve. Clarísimamente, Peter Barrett hablaba ahí de los colores, ¿no es cierto? Y ponía distintos ejemplos respecto a salas, muy recargadas, poco recargadas. No se acuerden que tuvimos en un tiempo todas iniciativas que decía que todas las paredes hablan, por lo tanto se recargaron las paredes, no sé si se acuerdan, ¿no es cierto? Y todo tenía que estar puestos en las aulas. Lo importante hoy día es que nosotros tenemos que asegurar que los niños encuentren en las escuelas, en los colegios, en los liceos, en los jardines, condiciones para su desarrollo. Y como son todos distintos, deberíamos tener espacios diferentes. Pero para poder construir esto bien, ¿no es cierto?, debemos construir con la participación de la comunidad. No solamente preguntarles cuál diseño les gusta más, sino que desde el inicio. ¿Qué necesitan? ¿Qué necesitan los docentes? ¿Qué necesitan los alumnos? Y en función de eso, empezar a diseñar. Desde mi punto de vista, ¿tengo que terminar? Al tiro. ¿Digo esto o me voy? Ya. Nuevos desafíos, si es la última que me queda, es esto. Los equipos directivos. Hoy día, ¿no es cierto?, sabemos que la variable director, la variable equipo directivo influye y es clave para el éxito escolar. Lo sabemos. Los equipos directivos, aparte de conversar, de reflexionar sobre distintas cosas, convivencia escolar, innovación, horarios, asignaturas, deberían también poner en sus agendas este tema. Deberían estar siempre pensando en los espacios educativos y deberían estar capacitándose en estos aspectos. La infraestructura debe estar al servicio del aprendizaje, es decir, debe responder al proyecto educativo institucional. Debe responder. La infraestructura debe hablar de esa identidad de esa escuela. Debe motivar, debe incentivar a la permanencia. Ojalá que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, no quieran irse de la escuela, quieran quedarse ahí. ¿Y cuál debería ser ese nuevo paradigma? Primero, hacernos siempre la pregunta, ¿cómo habitar la escuela? Si nos hacemos esa pregunta en el hogar, en nuestra casa, ¿cómo habitamos nuestra casa? Y yo les aseguro que aquellos que tienen niños y de distinta edad, ¿no es cierto?, las piezas de sus niños son diferentes, pero hay espacios comunes que tienen un fin y un objetivo. Bueno, ¿cómo habitar la escuela? El aprendizaje de la pandemia es tremendo en el uso de los espacios educativos. Una mirada a la escuela como sistema y la participación real de los actores relevantes en el proceso, ¿no es cierto?, de la elaboración y diseño del proyecto. Para mí, la gran pregunta es hacernos siempre cómo habitamos la escuela. Porque ahí nos vamos a contestar, ¿no es cierto? Habitamos la escuela haciéndola un lugar seguro, un lugar protector, un lugar donde se den las interrelaciones y relaciones, un lugar donde se pueda crecer, un lugar donde yo me pueda desarrollar y un lugar donde yo quiera permanecer. Y creo que ese es el gran desafío que tenemos, aparte de hacernos cargo, ¿no es cierto?, de toda la realidad
que tenemos a nivel de deterioro en infraestructura. La gran pregunta que tienen que hacerse los gobiernos hoy día es definir cuál es el desde, porque esas son las primeras condiciones que hoy día tenemos que satisfacer. Si un establecimiento no tiene agua, si los niños pasan frío, si se inundan, etcétera, etcétera, es muy difícil que exista aprendizaje. Después podemos construir castillos, cristales y todo lo que queramos, pero primero es tener claridad cuál es ese desde. Muchas gracias. Muchas gracias a María Alejandra por hacernos este llamado a que la infraestructura deba estar al servicio del aprendizaje,